Dale, sí. Dale. Es un poquito largo. Bueno, ustedes me avisan si ven bien y eso. Sí, blanco, ¿no? Bueno, mi ¿Ven gato no bien? me deja ver la Chicos, pantalla. avísenme si siguen esperando o algo así, así. Bueno. Perdón, pero miren esto, o sea, me está ronroneando. Bueno, saben que la bajo porque si no, no me deja. Dale. Bueno, arrancamos. Bueno, Sí, en el punto uno, arranquemos. buenísimo. En el punto 1 nos dice que repasando los contenidos del cuatripasado sobre potenciales de acción y sinapsis, los potenciales posinápticos pueden sumarse espacial y temporalmente y es la forma más simple de integración sináptica. Entonces nos pide que analicemos el modelo y señalemos los resultados, que bueno, eso lo vamos a ver después. Decir lo que ve en el modelo. No. Aguanta, voy a hacer más gente. Sí, para. Sí, ese era el tema, pero ahí está. Bueno, bueno. Ahí está. Bueno, ¿alguien se anima a decir lo que ve? Bueno, arranco yo. Mari, ¿me querés ir pasando porque tiene como unos circulitos? Bueno, primero lo que vemos acá son los inputs Dale. peresinápticos excitatorios. ¿Sí? Esto que nos decía. Y clic. Acá tenemos los mismos, pero inhibitorios. Y acá que vemos la neurona postsináptica, ¿sí? El soma de la neurona postsináptica. También acá nos muestran algunas siglas. ¿Se acuerdan lo que significan estas siglas? Son los potenciales postsinápticos excitatorios por un lado y por el otro lado los inhibitorios, ¿sí? ¿Me querés pasar, Mari? Bueno, ahí está el nombre. Entonces, por ahí como para recordar un poco de estos potenciales postsinápticos, tenemos excitatorios e inhibitorios. Los excitatorios, que el principal neurotransmisor que participa es el glutamato, que lo que va a inducir es el movimiento de sodio, ¿sí? Intracelular en las neuronas, y esto va a llevar a la despolarización de la membrana, ¿sí? Es decir, que va a aumentar el potencial de membrana, ¿sí? Y esto nos puede llevar a que se desencadene el potencial de acción. Y por el otro lado tenemos los potenciales postsinápticos inhibitorios, que el principal neurotransmisor es el GABA, e induce el movimiento de cloro, ¿sí? ¿Y esto qué pasa? Como son cargas negativas, se hace más negativo el potencial, por lo tanto se hiperpolariza la membrana, ¿sí? Y nos alejamos de la posibilidad de generar un potencial de acción. Siguiente. Bueno, después nos planteaba dos situaciones, que acá quiero que me ayuden a ver si pensaron algo o se imaginan que puede pasar. En la primera nos dice que si la neurona presináptica inhibitoria provoca salvas de potencial a una frecuencia de 10 y una neurona excitatoria, lo mismo, provoca un potencial de 3 en el mismo periodo de tiempo. ¿Qué se imaginan? ¿Que se va a desencadenar el potencial de acción o que no? Victorio, ¿no? Claro, o sea, serían potenciales posinápticos excitatorios e inhibitorios. Si estos los sumamos, nos pueden dar o no un potencial de acción, que esto es lo que se dice como la sumación. Ocurren 10 milisegundos con una frecuencia de 10 que el disparo de una presináptica inhibitoria con la misma frecuencia. No sé si alguien pensó algo con respecto a esto.
Bueno, por ahí, como para hablar un poco del tema, si no importa tanto esto de si se encadena o no, esto se refiere con la sumación temporal y espacial, ¿sí? La temporal, ¿qué quiere decir? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? Por ahí arriesguen, aunque sea un bolazo de ustedes lo que Y piensan. De así un hecho, poco más divertido. sí, y además también les sirve de que si se confundieron o algo, por ahí lo pueden razonar de otra manera distinta y ya para el parcial les re queda. Ahí los va a retar. Bueno, por ser el primer punto, voy a hablar yo. Bueno, la sumación temporal, ¿qué quiere decir? Fíjense acá, ¿se acuerdan que hablamos de los inputs presinápticos? ¿Sí? Fíjense acá que hay uno verde, por ejemplo, y este verde va a descargar varias veces, ¿sí? Entonces, todas esas veces que descarguen se puede sumar para llegar al potencial de acción, o sea, el potencial umbral de la membrana sería y que se desencadene el potencial de acción, ¿sí? Eso sería sumación temporal. De una misma neurona presináptica se suman los potenciales que descarga, ¿sí? Y el espacial, ¿qué ocurre? Cuando se suman dos distintas, dos o más, ¿sí? Pueden ser. Por ejemplo, acá que se sumen los potenciales que descarga la verde y la azul, ¿sí? Fíjense, entonces esto se puede sumar lo mismo, en el caso de que sean excitatorias, ¿sí? Se suma y aumenta el voltaje, o sea, se hace más positivo el voltaje de la membrana y se desencadena el potencial de acción. En caso de que sean inhibitores, pasaría lo contrario. Se suman, disminuye el potencial de membrana y no se va a desencadenar el potencial de acción. Y en caso de que sean, también se pueden sumar excitatorias e inhibitorias, ¿sí? Y esto nos va a depender. Acuérdense siempre que más o menos el potencial en reposo de la membrana de las neuronas es más o menos de menos 70 y el potencial umbral, es decir, el potencial a partir del cual se va a desencadenar el potencial de acción es más o menos menos 55, menos 50, ¿sí? Entonces eso va a depender si podemos llegar de menos 70 a menos 55 con la sumación de estos potenciales posinápticos, si se desencadena o no el potencial de acción, ¿sí? No sé si los mareé mucho, pero bueno, eso es básicamente. Hola, ¿Vamos? ¿puedo preguntar algo? Perdón, justo Sí. entré tarde porque no sabía lo de mí. ¿Cómo es esto? Quería preguntar, entonces, en la segunda pregunta Sí. sería que se desencadena el potencial de acción, o sea, el potencial postexcitatorio. Perdón, Sí, quería tranqui, ver si María. podías Muy bien. para todo. Ahí está. Ahí te pongo de vuelta. Perdón. Igual no Podés ver. No, no respondimos pasa las nada. preguntas porque nadie me ayudó. Los medios desorganizados. Pero ¿a vos qué te parece? ¿Que se desencadena o que no? Porque que se desencadena, como que se da 10 milisegundos antes. Sin embargo, Claro. habla de que ambos tienen la misma frecuencia. Entonces como que me había Sí. quedado resonando si no era como una sumatoria igual a 0, Ajá. pero no sé. Claro, o sea, fíjate que 10 milisegundos en lo que es el potencial de acción es un montón. Bien. Entonces sí, se puede desencadenar. Si fueran al Bien. mismo tiempo, que es como la pregunta de arriba, si fueran la misma frecuencia al mismo tiempo, al ser uno positivo y otro negativo, como decís vos, daría 0 y no se produciría, ¿sí? Bien. Es decir, quedaría, En el caso anterior sí sería inhibitorio, claro. por el hecho de que es mayor la fuerza inhibitoria, o sea, no la fuerza, pero Sí, los sí. potenciales inhibitorios que la suma de los potenciales excitatorios. Claro, tal cual. Entonces el potencial de membrana va a hacerse más negativo. Se va a hiperpolarizar la membrana. Genial. Ay, perdón y gracias. No, perfecto. Ahí respondimos las preguntas. No pasa nada. Ahora sí, seguimos con el segundo punto. Que bueno, que ya arrancamos un poco más con el tema del TP, que nos dice que para conocer una adicción, como es el tabaquismo, e interpretar cómo actúa la nicotina, que es el alcaloide del tabaco a nivel central, nos adjuntan una parte de un trabajo de psicofarmacología de la nicotina. Entonces nos pide que lo leamos y que a partir del texto realicemos un esquema, un diagrama de flujo, con el recorrido de la nicotina por el organismo hasta llegar al sistema nervioso central, que expliquemos el sitio de acción y las vías implicadas en la generación de la adicción, ¿sí? Bueno, por ahí acá subrayé lo más importante, lo voy a leer así rápido como para que nos orientemos un poco, no sé si ya lo han podido leer. Dice que, bueno, la nicotina se destila con el encendido y la combustión del cigarrillo y pasa inhalada junto con el alquitrán del tabaco.
Esta nicotina se va a absorber en las membranas de la boca y en las vías respiratorias y en los alveolos, ¿sí? Entonces, una vez que la nicotina se absorbe, va a pasar a la sangre, ¿sí? Las concentraciones aumentan rápidamente mientras uno está fumando, ¿sí? Y alcanzan un máximo cuando se acaba el cigarrillo, más o menos a los 10-15 minutos. Una vez que la nicotina se absorbe, va a pasar al flujo sanguíneo y se empieza a ionizar. Y bueno, acá nos dice que un porcentaje muy chico, un 5%, viaja unido a proteínas y el resto libre, ¿sí? Después la nicotina se distribuye a los tejidos corporales y es captada por cerebro, ¿sí? Esta captación es rápida e intensa. Una vez que las concentraciones se llegan a su máximo, a los 20-30 minutos van a descender, ¿sí? La activación nicotínica del receptor nicotínico central alfa-4 beta-2 en las neuronas dopaminérgicas de las regiones A10 y A9 del área tegmental ventral inducen un incremento de la liberación de dopamina en el núcleo accumbens. Este receptor es el responsable de los efectos reforzadores y adictivos de la nicotina del tabaco. Con la retirada del tabaco se produce una disminución drástica de la concentración de dopamina en el núcleo accumbens. Esta reducción provoca síntomas del síndrome de abstinencia. Y después nos dice que la terapia de sustitución de la nicotina con parches transdermales permite la administración continua de nicotina a dosis mínima. De este modo, los receptores nicotínicos y dopaminérgicos pueden readaptarse gradualmente tras la retirada del tabaco para minimizar los síntomas de abstinencia. Bueno, no es muy largo, pero dice un montón de cosas el texto, ¿sí? Lo que nos pedía es que hagamos un diagrama de flujo. Siguiente, Mario. Bueno, una humildad, mi diagrama de flujo, pero bueno, más que nada para resumir un poco el texto, ¿sí? O sea, es un recontra resumen. Entonces tenemos la nicotina, que bueno, viene del cigarrillo, del humo de cigarrillo, se va a absorber primero en boca y después rápidamente en las vías respiratorias y alveolos. Inmediatamente pasa a sangre y va a distribuirse, a los tejidos. Muy rápidamente vieron que hablaban que ya a los 20-30 minutos desciende la concentración, o sea, van a ver que la acción es rapidísima de la nicotina, porque enseguida se capta por cerebro y ahí va a activar todos los que son los circuitos de la adicción, ¿sí? El receptor nicotínico en el ATV, área tegmental ventral, que va a inducir la liberación de dopamina en el núcleo accumbens, ¿sí? Esto es como resumiendo el texto. Después igual, cuando vayamos viendo el TP en los otros puntos, vamos a hablar un poco más de esto por ahí son muchos nombres en poco tiempo y nos mareamos un poquito. Bueno, y después nos decía que generemos hipótesis de cómo atraviesa cada barrera. ¿Alguien leyó o se le ocurre algo en base a lo que leímos de cómo puede atravesar las barreras? Puede difundir, puede pasar por canales, transportadores. ¿Alguien se le ocurre algo? Sí, sí. ¿No? ¿Nadie se le ocurre? ¿Podrá ser por canales o transportadores que atraviese? No sé si está bien lo que digo, me lo quedé pensando con una amiga hace un rato, pero, sí. pero no sé si está bien. Tiro por... No, está bien, mejor que tiren, está así bien. hay más intercambio. ¿A alguien se le ocurre otra cosa distinta o lo mismo que dice Agus? ¿No? Bueno, fíjense que habíamos dicho que esta sustancia puede viajar unida o no a proteínas, es decir, que difunde rápidamente. Eso nos habla de que lo mismo puede difundir libremente por las barreras, y al ser una sustancia liposoluble, eso es lo que nos permite que difunda libremente por la barrera hematocefálica, ¿sí? Así que es más que nada, la verdad, sincera, no sé si tiene canales transportadores, pero la mayoría sé que difunde libremente, ¿sí? No sé si alguien leyó algo distinto, pero sé que la gran porción difunde. Bueno, y después siguiendo con el punto, otro texto lo mismo que nos pide que analicemos, que habla sobre la acción de la nicotina sobre el sistema nervioso y su relación con la dependencia del tabaco. Entonces, en este texto nos dice que las neuronas dopaminérgicas del ATV reciben dos principales inputs excitatorios, de neuronas colinérgicas del tegmento laterodorsal y núcleos pedúnculo-pontinos, y también de neuronas glutamatérgicas desde el córtex prefrontal. Las neuronas dopaminérgicas del ATV envían eferencias al núcleo accumbens,
Inicialmente la nicotina causa activación de receptores nicotínicos que se encuentran sobre estas neuronas, que son de distintos subtipos. Bueno, lo mismo, muchas palabras en un texto muy chiquito. Pero ahora, bueno, vamos a ver la imagen. Siguiente, Mari, que nos mostraba este punto. Está bien Ahí ahí, me pasé. ahí estamos. Fíjense acá, vemos en el centro la neurona dopaminérgica, ¿sí? Que esa es del área tegmental ventral, que recibe, como nos decía el texto, inputs, por un lado, de glutamato, que serían los excitatorios, ¿sí? Y por un lado, los del GABA, ¿sí? A su vez, fíjense que tanto las neuronas GABAérgicas como glutamatérgicas reciben también otras aferencias que son colinérgicas, ¿sí? Entonces, nos pide que señalemos sobre el modelo, con la sigla pre de presináptica o post de postsináptica, los subtipos de receptores nicotínicos. No sé si saben cuáles son los receptores nicotínicos acá, que por ahí ya lo leímos en el texto anterior a uno de los receptores. El Bien, alfa 4 perfecto, beta 2. perfecto. Y el otro es el alfa 7, ¿sí? Ahí por ahí si Mari pasás van apareciendo los circulitos. Bien. Ahí están esos receptores, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el presináptico y cuál sería el postsináptico en este caso? El presináptico sería el alfa 7, puede ser. Perfecto, sí. Y bueno, y el alfa 4 beta 2, el postsináptico. Sí, perfecto. Después nos pide que señalemos dónde se ubican los receptores de glutamato y de GABA. ¿Alguien sabe? Spoiler. Ahora sí me pasé. No pasa nada. Claro, ahí, en las neuronas dopaminérgicas, ¿sí? Que son las que reciben los inputs de glutamato y de GABA, ¿sí? Que tienen receptores tanto para glutamato como para GABA, ¿sí? Después con la sigla más o menos, si las siglas sí son inhibitoras o excitatorias. No, lo charlamos hace un ratito. ¿Cuáles serían las excitatorias y cuáles serían las inhibitorias? El glutamato es excitatorio y las GABA son inhibitorias. Perfecto. ¿Y las colinérgicas? Excitatorias también. Ah, Y por último, que completemos el modelo con la terminal dopaminérgica que llega al núcleo accumbens y sus receptores. Acá sí Mari pasa, y me van a perdonar por la humildad, parte 2. Acá vemos, bueno, la terminal dopaminérgica de la neurona dopaminérgica del área occipital son los receptores dopaminérgicos, ¿sí? La dopamina se libera acá y se une al núcleo accumbens para, bueno, las acciones que vamos a ir viendo a lo largo del TP. Y bueno, siguiente y último, que bueno, para resumir, podemos ver las acciones de la nicotina sobre el sistema dopaminérgico mesolímbico, que son, primero, la estimulación de receptores nicotínicos postsinápticos, alfa 4 beta 2, sobre las neuronas dopaminérgicas del ATB, ¿sí? Que es lo que vemos ahí en el modelo. Y un segundo efecto es la estimulación de receptores nicotínicos presinápticos, alfa 7, sobre las neuronas glutamatérgicas, que son referencias de las neuronas dopaminérgicas. Fíjense qué pasaría acá, la nicotina activa todo, ¿sí? O sea, fíjense la tremenda estimulación que tiene, porque tiene estimulación tanto presináptica, que esto va a inducir que se libere mucho más glutamato, que va a activar a la neurona dopaminérgica, y tiene activación directamente sobre la neurona dopaminérgica, ¿sí? Entonces se va a liberar una gran cantidad de dopamina en el núcleo accumbens, ¿sí? Es como una activación muy potente. Listo, Mari. Bueno, vamos a leer el punto 3. Se sabe que el resultado de la acción de la nicotina es el aumento de la actividad de las neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral, que ha sido corroborado por estudios electrofisiológicos y sus resultados se adjuntan. Acá tenemos el de control y es la persona que consume el tabaco. No les puedo poner las transiciones acá, tipo, y ya está la respuesta. Usted está observando un resultado electrofisiológico de potenciales de acción en las neuronas del área tegmental ventral. ¿Alguien me puede decir por qué en el estudio electrofisiológico no podríamos ver potenciales compuestos, por ejemplo, o potenciales generadores, o qué son los potenciales generadores? los potenciales compuestos no, o sea, el recuerdo vago que tengo de la clase que tuvimos con el profe también de los potenciales
¿Puede ser? Claro, Y esos, obviamente que el resultado electrofisiológico va a ser una sumatoria, pero los potenciales compuestos tienen tantos inputs inhibitorios como excitatorios. Entonces, lo que estamos viendo es cuando ya los inputs excitatorios superan el umbral y se puede visualizar en el estudio, y los potenciales generadores serían los cambios que suceden a lo largo del axón cuando se está transmitiendo el impulso. Entonces, lo único que veríamos acá serían los potenciales de acción. Después dice, si se observa detenidamente el registro electrofisiológico de control, se detecta que también presenta actividad, aunque no esté estimulado por nicotina, eventos similares que han sido estudiados en el cuatrimestre anterior. ¿Qué propiedad de membrana permite este fenómeno? Que aunque no haya estímulos, hayan liberaciones de dopamina. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué propiedad no sé, los sistemas anteriores que habían visto eran respi, cardio? ¿Qué propiedad creen que pueden llegar a tener estas neuronas que aunque no hayan estímulo hay liberación de dopamina igual? Bueno, lo pasás, Mari, ahí sale la respuesta. Es el automatismo de estas neuronas, porque hay una liberación basal, que es una liberación tónica, de cuantos pequeños de dopamina que permiten que en el estudio electrofisiológico se puedan ver estos inputs. ¿Y qué otro tejido presenta el automatismo? El cardíaco. Claro, ahí pasa las células pacemaker de los nódulos auriculoventricular y sinoauricular. Bueno, la otra, este tipo de descarga neuronal tónica, que es la que veíamos en el control, libera pequeñas cantidades de dopamina en el núcleo accumbens. No gatillan la actividad postsináptica, solo regulan la liberación de neurotransmisores al activar receptores dopaminérgicos presinápticos y difunde el espacio sináptico, donde es rápidamente metabolizada por la catecol o metiltransferasa. El receptor dopaminérgico, que es activado en la presinapsis por esas pequeñas cantidades de dopamina, ¿qué afinidad tiene por el neurotransmisor? Y bueno, y ahí les taché. La afinidad es alta porque a pesar de que hayan cuantos pequeños de dopamina, estos receptores se activan de todos modos. Por otro lado, en el registro electrofisiológico se observan las palabras phasic burst, que serían estas, que sería la liberación fásica de dopamina, que evidentemente muestra el efecto opuesto detallado al párrafo anterior, a las liberaciones tónicas. En base a lo que está señalado, ¿podría describir una traducción de este término? Si dijimos que las tónicas eran pequeñas cantidades. ¿Lo pasás, Mari? Ya ahí lo determiné como estallido, sería una descarga masiva de la dopamina cuando hay un estímulo glutamatérgico que permite la liberación de mucha mayor dopamina. Entonces se van a activar los receptores que tienen una afinidad mucho más baja por la misma. La presencia de... Ay, disculpa. Perdón. ¿Eso sería, por ejemplo, cuando uno fuma un cigarrillo, eso se generaría un estallido o claro, no? Sí. La descarga fásica sería la que veríamos acá en la dopamina, que marca ahí con en la que tiene nicotina, perdón, que marca ahí las flechitas. No lo leí, perdón. Estas serían, viste que ahí es diferente, como que acá hay menos, acá hay más. ¿Y acá qué queda? Bueno, la presencia de esta descarga fásica es el resultado de la acción directa de la nicotina sobre las neuronas del área tegmental ventral y en consecuencia aumentan los niveles de dopamina liberados en el núcleo accumbens y en el caso de la dopamina actúa sobre los receptores postsinápticos ubicados en la neurona espinosa mediana del núcleo accumbens. El receptor dopaminérgico que es activado en la postsinapsis por dopamina, ¿qué afinidad tiene? Y bueno, ahí les marqué menor que el receptor presináptico, ya que este se activa cuando hay liberaciones fásicas de dopamina, o sea, esta descarga masiva, el estallido que vemos acá. Bueno, acá sigue el punto 3, y se presenta este modelo en relación con las neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral, con las neuronas, lo amarillito acá que les pinté sería el área tegmental ventral,
Esto verde sería el núcleo accumbens, estas serían las neuronas espinosas, y nos pide que ubiquemos los receptores dopaminérgicos. Para completar el modelo debemos tener en cuenta algunos detalles estructurales. Las varicosidades de las neuronas dopaminérgicas hacen sinapsis en el cuello de las espinas dendríticas, que se lo marca acá. Las aferencias glutamatérgicas hacen sinapsis con las varicosidades y con la cabeza de las espinas. Claro, no se ve mi cursor. ¿Se ve el mío o no? Sí. Y las varicosidades que no las marqué, pero que serían como esos globitos que vemos a lo largo de... Claro, eso. Entonces, bueno, ahí vemos en celeste las neuronas glutamatérgicas del córtex, en verde las del núcleo accumbens, y en amarillo el área tegmental ventral, que serían estas las neuronas que liberan dopamina. Tenemos los receptores D2-like y D1-like. Los receptores D1-like los podemos encontrar, ahí los marqué, que están en las neuronas glutamatérgicas. En el núcleo accumbens hay tanto D1-like como D2, y en el área tegmental ventral D2-like. Entonces, dice, observar la flecha que parte de las varicosidades y que no es una sinapsis, ya que no hay estrecho contacto entre la membrana pre- y postsináptica. ¿Qué acción tiene? Que sería ahí que va de la varicosidad a la terminal axónica de la neurona glutamatérgica y de la varicosidad al cuello de la espina. Si no es una sinapsis, ¿qué otro mecanismo conocen ustedes para que pueda llegar un neurotransmisor de un lugar a otro? ¿Lo pasas, Mari? Sí. Bueno, sería la difusión. Ahí donde están las flechitas, como no hay una interacción entre dendritas y terminal axónica, sería la difusión y axón paracrina, porque estamos yendo desde las neuronas del área tegmental ventral hacia neuronas de otras áreas. Abajo empieza a hablar de estos receptores que les marqué ahí, y dice, los receptores dopaminérgicos son 5 subtipos y se dividen en dos grandes grupos. D-like receptors, que son D1 y D5, D2-like receptors, que son D2, D3 y D4. El grupo D1 está acoplado a proteína GS, que activa la adenilatociclasa o la fosfolipasa C, dependiendo de la isoforma, y aumenta las corrientes despolarizantes. Mientras que el grupo D2 está acoplado a proteína GI e inhibe la adenilatociclasa y aumenta las corrientes de potasio y o cierra corrientes de calcio activadas por voltaje. Con esta información y volviendo a revisar el modelo, ¿cómo resultará la acción de dopamina inhibitoria o excitatoria sobre las neuronas espinosas medianas del núcleo accumbens? Entonces, estas neuronas espinosas medianas tienen los receptores D1. Viendo que acá los receptores D1 están acoplados a GS, ¿va a ser acción excitatoria o inhibitoria? Excitatorio. Excitatorio. ¿Excitatoria? Sí, re. ¿Lo pasás, Mari? ¿Y el D2 que estaba acoplado a GI? Sería inhibitoria. Inhibitoria. ¿Inhibitoria? Sí. Esto, los D1 me los acuerdo porque son los receptores que están justo en los extremos. D1, D5, y los que quedan en el medio es el grupo D2. Si en ambos casos las neuronas espinosas medianas reciben idéntica estimulación excitatoria glutamatérgica, que proviene del córtex prefrontal, pero presentan en el cuello de las espinas dendríticas distintos receptores dopaminérgicos D1 o D2, ¿cómo será la integración de su respuesta? ¿Mayor respuesta o menor respuesta? En el caso de los D1, que dijimos que eran excitatorios, la respuesta va a ser mayor o menor. Sí. ¿Mayor? Y bueno, y en los D2, menor. Bueno, acá es re largo, pero ahí marqué algunas cosas. Bueno, podemos pensar entonces el sistema nervioso central como conjunto de circuitos simples o pequeños que interconectan y forman circuitos mayores. Bueno, y acá los componentes estructurales que estuvimos viendo que estaban en ese modelo, y dice, el circuito más simple es el arco reflejo y se pueden complejizar hasta el llamado circuito de la recompensa, base neuroanatómica y neuroquímica de la adicción.
Los mecanismos ligados a la recompensa son claves para la supervivencia. Desempeñan un rol importante en el estímulo para la alimentación, la reproducción y el aprendizaje. Es un circuito muy antiguo filogenéticamente. Las drogas de abuso activan este circuito de forma anormalmente intensa, induciendo el aprendizaje de conductas de consumo de droga y reforzando los estímulos que desencadenan dicho consumo al alterar el balance neuroquímico del circuito, al modificar la actividad de las neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral. El término de recompensa son eventos que generan una conducta de aproximación y consumo, produciendo el aprendizaje de ese comportamiento por la liberación de la dopamina, que también es liberada naturalmente frente a actividades como la comida, el sexo y estímulos neutrales asociados a ella. En situaciones normales, el cerebro utiliza estos mecanismos para optimizar las respuestas hacia recompensas que llevarán a asegurar la supervivencia, y la transmisión dopaminérgica es crucial para generar el estado de motivación suficiente para ir a buscar recompensas y para establecer memorias ante estos estímulos asociados a las recompensas. Los estímulos importantes para la supervivencia estimulan el área tegmental ventral, que habíamos visto que tiene el grupo de neuronas dopaminérgicas, y generan la liberación fásica y rápida, que era la que habíamos visto que tienen cuantos mayores de liberación de dopamina, en las varicosidades pequeñas del núcleo accumbens, que hacen sinapsis con las espinas dendríticas de las neuronas espinosas medianas GABAérgicas. Predicción de recompensas, y es importante para la adquisición y refuerzo de conductas de búsqueda y los programas motores que conducen a la obtención de la recompensa. Si recuerdas, se observa también que existe una descarga tónica lenta, que sería la descarga basal que habíamos visto en el estudio electrofisiológico de control, de las neuronas dopaminérgicas. Estas neuronas son descritas como autoexcitables. La descarga tónica y lenta genera liberación de dopamina en varicosidades grandes en el núcleo accumbens, que difunde y actúa sobre receptores dopaminérgicos con afinidad. ¿De qué tipo creen? Si es la tónica que tenía cuantos bajitos de dopamina. ¿Lo pasas, Mari? La afinidad alta, entonces, varicosidades pequeñas, donde se reduce la liberación de dopamina, porque habíamos visto que los que tienen afinidad alta eran los receptores D2 que estaban acoplados a proteínas GI. Entonces, las terminales glutamatérgicas también se reduce la liberación de glutamato, y así la liberación tónica mantendría levemente inhibida a la liberación fásica de dopamina hasta la llegada de un estímulo que activa el circuito. Y les hice un dibujito, que está medio feo, ¿lo pasás, Mari? Pero era como para integrar todo esto, porque como están las distintas áreas, todos los receptores y todo, como que acá está más visual. Entonces teníamos el área tegmental ventral, acá en violeta les puse que era la liberación de dopamina, el celeste es el GABA desde el núcleo accumbens, y desde el córtex la liberación de glutamato. Entonces, si tenemos liberaciones tónicas desde el área tegmental ventral de dopamina, van a actuar sobre los receptores D2, que son los naranjas que están en el córtex y en el núcleo accumbens, acoplados a proteínas GI, e inhiben la liberación. Entonces, van a haber estímulos menores desde la corteza por liberación de glutamato, ya que la dopamina estaría modulando la liberación de glutamato desde la corteza, y también la liberación de dopamina modula la liberación de GABA en el núcleo accumbens. Entonces, por eso, la liberación de glutamato se reduce, y de las varicosidades acá también se reduce, porque ahí vemos que tiene el receptor D2 que está acoplado a GI. Y bueno, ahí terminaría el punto. ¿Tienen alguna pregunta o fui medio rápido en alguna parte? Pensé que había entrado alguien. ¿No? Bueno. ¿Seguimos al otro? Sí. Sí. Bueno, esto es más dibujito y más para charlar, así que re voy a pedir que hablen. Más que nada para practicar el de escribir gráficos, que acá no es tanta teoría por ahí, sino como interpretar. Bueno, el 5 dice, comprendido el funcionamiento y funciones normales del circuito, podemos analizar cómo lo modifica la nicotina.
Ya sabemos que la nicotina en pocos segundos activa las neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral y eso lleva al aumento fásico y rápido de dopamina en el núcleo accumbens. Bueno, la nicotina actúa sobre los receptores colinérgicos nicotínicos, por ello repasaremos estructura. Observe el siguiente modelo y escribe una síntesis que exprese las principales características de este receptor y tipo de potenciales postsinápticos que genera. Bueno, ¿se animan a comentar qué ven en el primero? El que dice homómeros y heteromómeros. Bueno, es más o menos ir eso, viéndolos y hablando. Bueno, acá lo que vemos es que hay dos tipos de receptores. Básicamente es lo único que vemos, que algunos están compuestos todos por alfa 7 y otros están compuestos por alfa 4 y beta 2. Es decir, unos son heterómeros y los otros son homómeros. Con el siguiente, lo que vemos es estos en una membrana celular, que vemos que tiene unido acetilcolina. Bueno, y otra cosa que podemos apreciar es que son ionotrópicos estos receptores, es decir, están adjuntos o están unidos a un canal iónico, que es lo que permite es que ante la unión del ligando al receptor, como en este caso es figura la acetilcolina, vamos a tener un pasaje de iones. En este caso vemos cómo pasa calcio y sodio, que el calcio en general va a hacer que se liberen las vesículas, si estamos hablando de puntualmente en este caso la dopamina, y en general el sodio, bueno, igual también el calcio, ayudan a las corrientes iónicas que van a generar que se abran más canales iónicos inducidos por voltaje. Bueno, para otra cosa que es importante, estos canales, que al ser ionotrópicos, en general tienen respuestas rápidas, que es distinto a los metagotrópicos, que hemos visto ya un montón de veces antes, que al participar segundos mensajeros y demás, unido a un canal iónico, nos habla de una respuesta rápida. Y bueno, después tenemos el otro gráfico, que vamos a ver que los receptores tienen tres dominios, un dominio extracelular, que es donde se va a unir el ligando, que se ven en el B, un dominio transmembrana, y que, bueno, van a formar el poro hidrofílico para que pasen los iones, y un poro intracelular, o sea, un dominio intracelular. Y lo que podemos ver abajo es el tipo de potencial que generan la unión del ligando al receptor. Los alfa 7 vemos que tienen, los dos están puestos en un segundo, y, o sea, ¿qué podemos apreciar? ¿Alguien quiere que sea decir eso? Que está inclusive las palabritas ahí abajo y todo. Bueno, lo que vemos es que el alfa 7 va a tener una activación súper rápida por la alta permeabilidad que tiene al calcio, pero también va a tener una alta desensibilización, o sea, va a ser una respuesta súper rápida, que es lo que hablaban, esto del estallido. En cambio, el alfa 4 beta 2 va a tener una activación mucho más lenta, baja permeabilidad del calcio, y por ende la desensibilización también va a ser más lenta. Sí. Más que nada, la diferencia también del potencial que generan tiene que ver con que uno es presináptico y el otro es postsináptico. No tanto por la ubicación, sino por lo que produce en la membrana. Esto es decir, se aumenta rápido la permeabilidad. ¿Se acuerdan cuando veíamos en el primer parcial que todo lo que hacía entrar como rápidas ráfagas de iones, mientras más iones positivos, más aumenta la conducción del voltaje en la membrana y más se van a liberar muchísimas vesículas y todo? Pasa más por ahí, por esto que se explican, de la alta permeabilidad de los iones y por ende la activación y el desenlace del potencial. Claro, la diferencia es por la estructura en sí. Claro. Igualmente es importante lo que decís porque si hubiera una mayor cantidad de receptores presinápticos que postsinápticos o lo que sea, eso también influye porque van a ser más de estos receptores que responden.
O sea que en realidad serían las dos cosas, pero principalmente acá que estamos viendo la estructura es la estructura. Bien, gracias. Ni nada. Y bueno, sí. Bueno, entonces esto es más o menos decir lo que explicamos, que dice, bueno, dadas sus características estructurales se pueden dividir en varios subtipos. Solo caracterizaremos dos de ellos, los homómeros alfa 7 y los heterómeros alfa 4 beta 2, cada uno con distintas características. Complete la tabla. Y bueno, la tabla es lo mismo. Los alfa 7 van a tener una activación rápida por la alta permeabilidad del calcio, pero también como alta respuesta van a tener una rápida desensibilización, o sea, dejar de responder. Y la ubicación, como los habíamos visto en las primeras preguntas, como explicó Clara, es que eran presinápticos. Y los alfa 4 beta 2 van a tener una activación más lenta, porque la permeabilidad del calcio también va a ser más baja, pero así también va a ser la desensibilización, se van a desensibilizar o dejar de responder de una manera más lenta. Y la ubicación principal es posináptica, podemos llegar a encontrarlos también presinápticas, pero en pocas concentraciones. ¿Y alguien quiere leer esta parte que lo haya hecho? Nada para... Porque como había que tachar y eso. Bueno, lo digo. Bueno, una de las características de los subtipos los diferencia por su velocidad de sensibilización, lo que vimos recién, que produce la inactivación del receptor, propiamente lo que significa desensibilización. En forma reversible, cuando esté expuesto en forma prolongada, continua, repetida, al agonista. Este evento se debe a la fosforilación del receptor por proteinquinasas que producen un cambio conformacional que disminuye la generación de potenciales posinápticos excitatorios en las neuronas posinápticas. Y lo que veíamos acá, que decía ver el modelo adjunto, es esto, que por ejemplo, tenemos el caso del receptor alfa 7, que, bueno, en un comienzo está cerrado, luego se une acetilcolina y pasa a estar abierto, que técnicamente ahí es cuando van a empezar a pasar los iones, y luego se vuelve a cerrar. Y una vez que se cierra, se desensibiliza. Entonces, es como otros tipos de receptores que hemos visto que pasan, no pasan de un estado abierto a cerrado, sino que además pasan por esta etapa donde yo, si sigo aumentando acetilcolina, el receptor está desensibilizado, no me va a responder ni me va a generar ningún cambio. Y eso es prácticamente lo que significa desensibilización, que está inactivado el receptor. Bueno, y seguimos. Estos eventos de desensibilización por la exposición a acetilcolina, como muestra el modelo, también se dan por la exposición crónica a nicotina, pero no es completamente idéntica porque la acetilcolinesterasa no hidroliza la nicotina es permeable a las membranas y puede acumularse en las células. La nicotina activa los receptores subtipo alfa 4 beta 2 con mucha más potencia, como 400 veces. Bueno, estos eventos permiten que nicotina permanezca más tiempo y con mayor potencia actúe sobre los receptores nicotínicos que la propia acetilcolina. El siguiente receptores. Escriba un párrafo explicativo. Bueno, acá tenemos que en el primer dibujito, bueno, no, esperen, ¿alguien hizo esto que me quiera comentar más o menos? Como para ver, también interpretar un poco los dibujos o cómo explicarían. Claro. Bueno, en la acetilcolina vemos que el pico es más alto, muchísimo más alto que en la otra terminal donde se está uniendo la nicotina. Como vimos, la acetilcolina va a actuar la acetilcolinesterasa que la va a hidrolizar y va a desaparecer. Entonces, cada vez que se una la acetilcolina me va a dar una respuesta en estallido, va a ser súper rápido ese impulso. En cambio, si bien la nicotina puede permanecer en las membranas, de hecho se acumula y demás, o sea, al estar crónicamente y aumentada, sus impulsos van a dejar de ser tan altos, y de hecho ya habíamos visto que el receptor, o sea, en el gráfico de atrás, el receptor alfa 4 beta 2 respondía de una manera con mucho menos voltaje que lo hacen los alfa 7. Entonces, por esta
cosas, como la nicotina se acumula, entonces la respuesta deja de ser tan intensa, la respuesta va a ser más baja. Bueno, espera que sigue. Bueno, entonces esto, la sobreexposición crónica de los receptores nicotínicos a nicotina lleva a la desensibilización rápida de los receptores subtipo alfa 7, que eran los que iban a dar este estallido. Evento reversible cuya duración depende de la duración de la exposición a la nicotina, que es un poco lo que vamos a ver ahora adelante. Y también genera otro evento en los receptores nicotínicos alfa 4 beta 2 denominados upregulation, a través de la limitación del recambio de receptores e incremento de la exposición a nuevos receptores. Entonces, con la desensibilización, o sea, con la exposición crónica a la nicotina vamos a tener, sensibilizan. Y por otro lado, los alfa 4 beta 2 tienen upregulation. Quiere decir que aumentan el número de receptores. Entonces, si bien yo voy a aumentar los niveles de nicotina, también voy a estar aumentando el nivel de receptor. El tema es que el potencial postsináptico que voy a tener es mucho más bajo, porque acuérdense del gráfico de la primera pregunta que vimos hoy. Bueno, y pasamos al 6. El siguiente gráfico expresa la relación entre el aumento de la dosis del agonista y el efecto biológico, mostrando entonces el fenómeno de sensibilización y de tolerancia. Describa lo que muestra el gráfico y ubique qué curva está relacionada con los eventos de desensibilización y de upregulation de los receptores nicotínicos. ¿Quieren esta, que por ahí es más fácil inclusive que la otra? Contarla un poquito. Nadie se anima. No, Puede no, ser, decir si nadie se animaba. ay, perdón. La curva que se muestra, bueno, creo que es roja, está corrida hacia la izquierda, no está bien visto, pero a pesar de que hay una menor dosis, puede ser, se produce una, no sé si está bien dicho, sí, una desensibilización. O sea, como que creo que se relaciona con eso, y el hecho de, no el hecho, la curva verde, mientras tanto, podría relacionarse con cómo la nicotina, al estar más expuesta a dosis constantes, los receptores dopaminérgicos generan una tolerancia y por lo tanto una menor respuesta o un menor efecto, algo así. Algo así. Igual al principio que dijiste desensibilización, supongo que hiciste decir sensibilización, es la rojita. Pero sí, es eso. Quiere decir ¿Puedo que hacer una pregunta? básicamente cuando... Sí. Hace referencia, digamos, esas curvas a los receptores, ¿no? Podemos asociarlo a los receptores. Con el alfa acá. 7 puede ser la sensibilización. Claro, perfecto. Bien. O sea, diríamos así entonces, que a pequeñas dosis tenemos un efecto biológico alto, porque es esta parte que nos vamos a la curva roja de sensibilización. Quiere decir, todos nuestros receptores están sensibilizados. Cuando hablamos de sensibilizados, quiere decir que vamos a tener una respuesta. Entonces, con pequeñas dosis de cualquier sustancia psicoactiva, va a responder todos los receptores porque van a estar desocupados. A medida que yo voy aumentando la dosis, por ejemplo, con una sobreexposición crónica, voy cada vez teniendo menor sensibilización. Es decir, me voy yendo como para la curva verde, donde esa tolerancia aumenta. La palabra tolerancia podemos hablar como si fuera de sensibilización. Es decir, que el cuerpo ya me tolera, me da el mismo efecto, me tolera esa sustancia. Entonces, eso podemos relacionarlo con los receptores, como decía bien el compañero, porque al principio que tenemos esto que responden súper rápido es porque los alfa 7 me están dando ese estallido. Entonces todo está sensibilizado. Yo aumento por la exposición o por las dosis a los niveles de nicotina y van a estar empezando a actuar más que nada los alfa 4 beta 2, que si bien tienen una upregulation, tienen este tipo de liberación de dopamina que es más bien tónica, porque tarda más, porque no hace un pico de voltaje como el otro. Entonces, como ya vimos, que hoy comentaba Milagros, no nos da como esa satisfacción o placer porque se libera grandes cantidades de dopamina en estallido.
sino más bien nos da esa, como es los efectos reforzadores, como de la conducta adictiva de ir a buscar más. Por eso también, o sea, cada vez generamos más receptores que estimulan ir a buscar esa conducta adictiva, porque como también había dicho Milagros, en estos mismos circuitos actúan los circuitos del sexo, de la alimentación. Entonces, nuestro cerebro no puede diferenciar de algo que es crítico para nuestra supervivencia a algo que no es crítico. Entonces sigue estimulando esa conducta, que sería en este caso ir a buscar más cigarrillos, por más que algo nos esté haciendo mal. Pasa más o menos por ahí. No sé si hice mucho lío. Bueno, ¿sí? Sí. Ailén, ¿puedo agregar algo? Que lo del tema estamos hablando de la dopamina, sería el sistema dopaminérgico difuso, y que la dopamina es crucial para generar la motivación, que la motivación sería el primer mecanismo impulsor de la conducta. Por eso se genera esta conducta de que hay mayor liberación de dopamina, entonces necesitas más, y por eso la persona que es adicta va aumentando más las dosis. Perfecto. Y las va aumentando más por esto, porque también tenemos upregulation de esos receptores, entonces vamos a necesitar más sustancia para que se unan. Pero a la vez esos receptores me generan una liberación más bien tónica de la dopamina, no me da el estallido. Entonces tampoco el cerebro logra el placer, porque ya tiene básicamente todos los receptores alfa 7 ocupados. Entonces eso lo vemos más que nada en esta otra que sigue acá. Para intentar entender los cambios que se generan en el circuito de la recompensa en un fumador, primero analicemos el siguiente gráfico. Complete el eje faltante y sintetice su información. Bueno, el eje faltante ya lo vimos ahí, se ve tiempo en horas. Vemos a las 8 de la mañana y a lo largo del día, las 24 horas, y después ya las 4 horas del día siguiente, o sea, las 4 de la mañana. La información que podemos ver acá, no sé si alguien quiere describirlo para aprovechar a describir gráficos. Este creo que es el más sencillo de todo. Bueno, es básicamente que a lo largo del tiempo, o sea, a lo largo del día, aumenta la concentración de nicotina en sangre. Que a las 12 de la noche, porque la persona se va a dormir, deja de fumar, y es cuando empieza a caer la concentración de nicotina en sangre. Eso básicamente es la información del gráfico. Entonces ahora dice, complete la información del gráfico generando una conclusión sobre el efecto de los niveles de la nicotina, o sea, de niveles de nicotina diarios en un fumador sobre los distintos subtipos de receptores nicotínicos y los eventos de sensibilización y tolerancia, y en base a su conclusión justifique por qué un fumador siente más fuerte y mejor el primer cigarrillo de la mañana. ¿Alguien que haya hecho todo esto? Igual, bueno, es un poco relacionar lo que ya estuvimos relacionando. Quieren que relacionemos los receptores con el evento de sensibilización y tolerancia, que ya lo habíamos dicho. Habíamos dicho en el de sensibilización que responden rápido a los alfa 7. Y ahora todo esto vamos a relacionarlo con por qué el fumador siente más fuerte el mejor, o sea, que el mejor cigarrillo es el primero de la mañana. Y es esto, como pasó toda la noche sin fumar, todos los receptores alfa 7 están desocupados. Entonces, en el primer cigarrillo que yo sienta, que Clara decía que a los 10-15 minutos ya pasó toda la nicotina a la sangre, se hacen un estallido de esos receptores porque automáticamente se van a llenar todos, van a generar todos una respuesta. Entonces imagínense un estallido de dopamina para el cerebro, es un placer increíble. Y en el resto del día, que la persona sigue consumiendo más cigarrillos, porque lo que voy a estar empezando a activar van a ser los alfa 4 beta 2, que me van a reforzar esa conducta adictiva de ir a buscar más cigarrillo para obtener el primer, la primera respuesta, que fue este estallido de dopamina. Voy a ir cada vez fumando más. Por eso a lo largo del día me sangre, nunca dejo un momento del día para que los alfa 7 puedan volver a sensibilizarse, porque todo el tiempo tengo nicotina en sangre. Entonces, ese estallido que por un lado el cuerpo nos hace ir a buscar y nos genera una conducta adictiva para ir a buscar más nicotina, nunca va a volver a tener el estallido de placer, porque en ningún momento dejamos de fumar. Entonces, como que se contradicen las respuestas que busca el mismo cerebro. Eso es básicamente porque el primer cigarrillo de la mañana es el mejor y es el que genera una respuesta.
Y esto en general pasa con todas las sustancias psicoactivas, de que necesitamos cada vez más, y si no dejamos nunca de consumir lo que nos genera adicción, tampoco vamos a seguir teniendo como ese placer, justamente porque los receptores siempre van a estar ocupados. ¿Vamos? ¿Pasamos o...? Bueno, arranco. Como consecuencia de la sensibilización de los receptores nicotínicos, los que hablábamos antes, en el circuito de la recompensa se modifica el balance de liberación tónico-fásico, por lo que decae el tónico y el fásico induce mayor descarga dopaminérgica en el núcleo accumbens. Estos cambios por acción crónica de nicotina se consideran modificaciones plásticas a corto plazo. Antes de que leamos esto, ¿alguien sabe qué son las modificaciones plásticas o la plasticidad sináptica? O que más o menos tenga una idea. Bueno, es más o menos lo que veníamos hablando, son las modificaciones que se producen, que son tanto estructurales como químicas, en la sinapsis, a nivel físico, ¿no? Que permiten aumentar o disminuir la fuerza de esa sinapsis, ¿sí? Refuerzan la conexión. Y ahora vamos a ver, bien lo vamos a explicar. Hay diferentes tipos que pueden inhibirlo, digamos, disminuir esa sinapsis o aumentarla. No sé si alguien completó esto, quiera leerlo. Bueno, se puede entonces decir que una de las consecuencias funcionales en los fumadores crónicos relacionada a los mecanismos plásticos de desensibilización es el fenómeno de tolerancia. Genera una necesidad de obtener y autoadministrarse mayores dosis de nicotina para obtener el efecto original, la misma respuesta. O sea, a nivel neuroquímico, una liberación de dopamina suficiente para activar el núcleo accumbens. Es lo mismo que hablábamos recién. Después hablamos que con la exposición crónica de las neuronas del área tegmental ventral a la nicotina también se observa un cambio plástico en la actividad de los inputs glutamatérgicos, que permiten mantener más tiempo activado el sistema dopaminérgico, mesolímbico, y así asegurar el reforzamiento. Este fenómeno se denomina potenciación a largo plazo. Este es un tipo de plasticidad sináptica, que es un aumento duradero en la comunicación sináptica como consecuencia de una estimulación eléctrica intensa y de alta frecuencia. Recuerden esta parte, así van a entender bien lo que sigue el texto. La estimulación tiene que ser intensa y de alta frecuencia. Si es de baja frecuencia o poco intensa, no va a generar el mismo efecto. Y acá tenemos que leer este texto, donde se habla desde que el punto de vista fisiológico, el glutamato es un neurotransmisor excitatorio, el cerebro es el más importante, y se une a diferentes subtipos de receptores glutaminérgicos, que se llaman el AMPA, bueno, se une a todo eso, el NMDA, kainat, por unirse al kainato, y el mGlu, que es el único metabotrópico, ¿sí? Una neurotransmisión glutamatérgica fisiológica, en la cual están involucrados los receptores NMDA y AMPA, es la base para una normal transmisión sináptica y para el desarrollo de la plasticidad sináptica cerebral. El receptor AMPA regula la entrada de sodio en la célula. La unión de glutamato al receptor AMPA toca la apertura del canal iónico asociado por la entrada de sodio. Resulta un potencial excitatorio postsináptico. El receptor NMDA regula la entrada de calcio. En caso de una liberación reducida y frecuente de glutamato, el canal iónico asociado al receptor NMDA está bloqueado por el magnesio. Por tanto, no se hable y no deja pasar al calcio. Los procesos que transcurren por la vía, esta la de la, no me sale el nombre, la LTP, a partir de una neurona presináptica, libera gran cantidad de glutamato. Bajo estas condiciones, la unión de glutamato al receptor AMPA provoca una repetida despolarización. Debido a la permanente modificación del potencial en la célula, desaparece el bloqueo del canal NMDA por el magnesio. Ahora puede entrar el calcio en la célula a través del canal NMDA e inducir a la neurona activada los procesos dependientes de calcio hasta llegar a cambios en la transcripción. Esto que está describiendo acá tiene que ver con justamente la potenciación a largo plazo, que es lo que no me salía acá. Nosotros teníamos que hacer un gráfico o un esquema que describiera todo esto. Y acá nos ponía esto para entender
entender cómo es este bloqueo. ¿Alguien lo quiere explicar? Es lo mismo que leí recién, básicamente. Dale. Bueno, en el de la Lo que salga, izquierda sí. sería, bueno, el receptor que está, digamos, bloqueado por lo que sería el magnesio, que es el NMDA. Bueno, nada, tipo ese es el que permite, digamos, la entrada de calcio. Pero lo que sí no entiendo muy bien igual es como el grafiquito que está al lado. Claro. Al costado. Lo que nos muestra es que en estado basal, es decir, la estimulación esta que decía baja amplitud y baja frecuencia, está bloqueado por el magnesio. Entonces el potencial que se genera es menor y no entra el calcio y no se produce en todo el resto. Fíjate que acá está más aumentado. ¿Viste que dice el componente del potencial? Que es del NMDA. Ahí es cuando se libera el Acá es magnesio. muy bajito. Claro, acá es muy bajito porque muy pocos se activan y acá en cambio es grande el componente del NMDA, el potencial excitatorio, porque ya está desbloqueado. No sé si se ve la diferencia, viste que acá hay más azul. Sí, se entiende. Entonces en el otro, ¿cómo sería? Tiene, o sea, acá tiene diferente. No tiene, o sea, no estaría bloqueado por magnesio, digamos. Claro. El otro. Bien. Y eso es cuando tenés, como decía el texto, altos niveles, digamos, de glutamato, alta estimulación y alta frecuencia, que generas como que la célula se está despolarizando, y ahí permite que el magnesio salga, deje de bloquear y entra el calcio. Y lo importante en todo esto es que el calcio, al ingresar, activa un montón de transcripciones, digamos, intracelulares por medio de quinasas que van a permitir todos estos cambios sinápticos que yo les hablaba, que justamente determinan lo que es la plasticidad. Acá vieron que nos pedía un modelo, yo descargué un par de fotos de internet, porque dibujo muy mal. Acá más o menos es lo mismo que decía el texto, ¿sí? Acá los receptores AMPA, el receptor el NMDA, la liberación del glutamato, cómo se une acá y deja pasar el sodio, despolariza, y si esto es suficiente va a permitir la salida del calcio, del magnesio, digo, y la entrada de calcio, ¿sí? Y acá nos muestra un montón de las cascadas que se van produciendo a partir del aumento de calcio, que ahora lo vamos a ver bien. Uno de ellos es el aumento en la formación de factores de crecimiento neurotróficos. Otro es, por ejemplo, la liberación de óxido nítrico, que facilita mayor liberación de glutamato. Es como si fuera una retroalimentación positiva. Facilita y mantiene la sinapsis, ¿sí? ¿A alguno le quedó alguna duda de este punto? Esto lo toman en el final. Me quedó súper puesto esto. Aguanten, ¿eh? A ver, bueno, lo corro ahí, lo leemos. Acá lo que habla, es que uno de los factores involucrados en los procesos de plasticidad es el delta FOS, perteneciente a los factores de transcripción que regula la transcripción de determinadas subunidades del receptor glutamatérgico AMPA, así como diferentes enzimas de la señalización celular. La acumulación de delta FOS modula ciertas proteínas que inducen cambios morfológicos en las neuronas, formación de nuevas espinas dendríticas y distintas alteraciones en la plasticidad neuronal, responsables de las alteraciones conductuales que se observan en los trastornos adictivos y podrían explicar la larga duración del comportamiento asociado con la adicción. Estos cambios estructurales están mediados principalmente por las neurotrofinas, como BDNF, que promueven la formación de dendritas, espinas dendríticas, incremento de la movilización de vesículas sinápticas. Las neurotrofinas son sintetizadas y liberadas de manera dependiente a la actividad neuronal, y la familia de las neurotrofinas está formada por el factor de crecimiento nervioso, el factor neurotrófico derivado del cerebro y las neurotrofinas 3 y 4 o 5. En el caso de nicotina se genera una hipertrofia de las neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral y de neuronas espinosas en el núcleo accumbens. Mientras que con otras drogas se genera hipertrofia principalmente en la corteza prefrontal. Y ahora sí, lo que nosotros teníamos que hacer es, a partir del texto y este esquema,
explicar, digamos, las implicancias que se generan en el área tegmental ventral, ¿sí? Acá era lo que yo les decía antes, que como resultado de esa cascada de calcio, se genera aumento de estos factores de crecimiento, que son neurotróficos, entre ellos, ahí en el texto nombraba el BNF. ¿Alguno quiere explicar el cuadrito este, la cascada? Bueno, básicamente sería que al unirse al receptor, terminaría activando otros factores de transcripción, aumentando la síntesis de proteínas y un montón de otros elementos que generarían justamente la formación de las dendritas. Al aumentar las dendritas, ¿alguno entiende qué es lo que pasa si yo aumento las dendritas y aumento en sí qué genero, digamos, a nivel del sistema nervioso? Como más conexiones con neuronas Claro, o sea, presinápticas. más conexiones de esa sinapsis en específica, porque algo que es importante de la plasticidad es que es específica a esa sinapsis, y no es que sea en toda la neurona, sino que es de esa sinapsis. Entonces es como que refuerza el vínculo, ¿sí? Y eso es lo que genera que se mantenga constantemente con alta intensidad todo lo que es el circuito. Es como que se continúa reforzando, por eso es como una retroalimentación positiva. Esto es re importante para la memoria, el aprendizaje y todos estos procesos que son así medios de circuitos, ¿no? Bien, acá sí volviendo al circuito de recompensa y su relación con las adicciones, principalmente nicotina, se expone una serie de eventos que describen los procesos involucrados. Debe ordenarlos en forma secuencial. Acá hay un texto que está desordenado. Yo primero pensé que estaba ordenado encima. No había leído bien la consigna. No sé si alguien lo hizo o se anima a más o menos ir haciéndolo ahora porque bueno, está re largo para hacerlo todo ahora, si no se los muestro y lo leo. ¿Nadie? Bueno, acá yo lo acomodé más o menos. Apliquen todo lo que vimos anteriormente y que realmente es ordenar el texto, así cada frase se acomoda. Yo más o menos lo fui acomodando. El primero sería que las drogas se consumen porque producen placer o efectos que son positivos desde un punto de vista subjetivo, de reconocimiento social o pertenencia al grupo. El 2, la droga utiliza mecanismos neurobiológicos que normalmente se utilizan para reforzar ciertas conductas esenciales para el mantenimiento de la especie. Si alguno piensa que algo debería ir diferente, me dice y lo charlamos. Después acá, en la adicción se alteran los mecanismos que el cerebro utiliza para determinar la relevancia y jerarquía de los comportamientos que aseguran la supervivencia. El consumo de la sustancia adictiva promueve la activación de los circuitos corticales por las alteraciones en el sistema dopaminérgico, lo que favorece la aparición de respuestas dirigidas a objetivos y mediando la necesidad excesiva por la droga, también conocida como craving. Pues por la liberación de dopamina en el núcleo accumbens se produce la sensación de placer y bienestar, lo que determina la dependencia física. Durante la intoxicación, los efectos reforzantes se potencian a través de la autoadministración repetida, lo cual provoca una mayor notoriedad de la droga como reforzador, a expensas de otros reforzadores menos poderosos. La notoriedad de un estímulo dado depende de su valor relativo en comparación con otros estímulos presentes, fenómeno que es regulado por la corteza orbitofrontal. Se requiere la información sobre la fuerza de dicho estímulo como reforzador, en lo cual participan la amígdala y el hipocampo, y para que se formen estas memorias se tienen que producir fenómenos de neuroplasticidad como la potenciación a largo plazo y la organización del circuito al generar cambios estructurales, el aumento de las conexiones sinápticas que constituyen la base neuronal de nuevas memorias. El incremento del número de receptores nicotínicos funcionales por la exposición crónica conlleva un aumento importante de la dopamina, produciendo sensaciones más placenteras, lo que está relacionado con el reforzamiento y sensibilización del sistema mesolímbico que desencadena una respuesta dopaminérgica más fácilmente. Genera la tolerancia a la nicotina por estado de sensibilización que lleva a incrementar la frecuencia o dosis de nicotina. Los mecanismos hasta ahora explicados inducen a la repetición del consumo y esta repetición induce el aprendizaje que se expresa a nivel celular, fisiológico y conductual.
La droga se hace necesaria para evitar los efectos negativos de la abstinencia y al estar afectada la función ejecutiva cortical y los estados afectivos se generan hábitos que son formas estereotipadas de conducta, comportamientos prácticamente inconscientes que determinados estímulos inician automáticamente en detrimento de otros. Bueno, después seguía, bueno, no sé dónde quedó la pregunta, la del bupropión. ¿Alguien sabe qué es el bupropión? ¿Cómo actúa, dónde actúa, qué hace? Que haya buscado en internet, capaz. Bueno, el bupropión es un fármaco que se utiliza justamente para cuando las personas quieren dejar el tabaco, también como antidepresivo, ¿sí? Lo que hace es disminuir la recaptación de dopamina. Cuando la dopamina se libera, acá en este cuadrito vemos, cuando la dopamina se libera, la hendidura sináptica, una de las formas de recaptación y que disminuya su actividad es por los canales o por las enzimas. El bupropión lo que hace es disminuir esta recaptación y también hace lo mismo con la noradrenalina y la serotonina. ¿Ustedes qué creen que podría generar si el bupropión disminuye justamente esta recaptación? ¿Qué genera en la hendidura sináptica o en la sinapsis en general? Si yo estoy dejando de eliminarlo. Onda, no habría como una comunicación o nada que ver. No, o sea, O no la eliminás. claro, si vos no lo eliminás, ¿qué pasa con cualquier cosa? Si vos no la sacás, queda ahí. Entonces, si me está quedando... Claro, o sea, se queda en la hendidura, y si se queda en la hendidura, ¿qué pasa? Activa por más tiempo a estos receptores. Entonces, lo que hace el bupropión... produce una desensibilización. No tanto en ese sentido, sino que el hecho de que quede dopamina, porque esto no es para siempre, ¿no? No es que es... ¿cómo se llama? Bueno, no me sale el nombre. Después, en algún momento, se elimina el bupropión. Lo importante es que al quedar por más tiempo la dopamina, actúa sobre esos receptores y disminuye de cierta forma todos los efectos que genera la abstinencia al tabaco, ¿sí? Porque estaría actuando de una forma indirecta, por decir así, de hacer lo que hace la nicotina. Porque la nicotina actuaría a nivel presináptico, estimulando la liberación de dopamina, y esto lo que facilita es que la dopamina quede más tiempo en la hendidura. No sé si me entienden. Sí, se entiende. ¿Sí? Y tengo una duda. Por ejemplo, sí. Una vez ya no quedan, o cuando ya se dejan de estimular esos receptores, ahí volvería como de vuelta las ganas de fumar, claro. ¿O cómo sería? Claro, sí. Sí, si no está estimulado, que vieron lo que explicaba antes Mili, la idea de la vía mesolímbica y toda la liberación de la dopamina es la motivación. Lo que a nosotros nos motiva es a llevar a cabo cierto plan motor, o sea, cierta acción en particular. En este caso sería el volver a fumar. Eso es todos los síntomas que tiene una persona de abstinencia. En el tabaco o en cualquier otra droga, ¿sí? Sí, sería eso. Y otra pregunta que nos hacía ahí es, ¿dónde actúa? ¿Ustedes dónde piensan que estaría actuando? Y tenemos acá el corte transversal porque nos pidiera un corte transversal que mostrara, digamos, en el encéfalo, dónde actuaría el bupropión. Las estructuras que estuvimos viendo hoy. ¿Dónde libero yo dopamina? ¿De dónde a dónde voy? De la presinapsis. No, pero claro, ¿dónde refiere a está el soma neuronal? ¿En qué área está del cerebro? Va del encéfalo en general. Del área tegmental ventral al núcleo accumbens, ¿era? Claro, bien. Entonces esto estaría actuando en el núcleo accumbens, que es donde yo estoy liberando la dopamina, ¿sí? También actúa en otras áreas como la corteza, por ejemplo, el hipotálamo y demás, pero el bupropión no.
Está bien, la vía va desde acá, que sería el área mesolímbica, al núcleo accumbens. ¿Sí? Y el bupropión estaría actuando acá. Bien. Queda ya el último punto acá lo que vamos a ver es la acción de la nicotina en lo que es, porque vieron que la nicotina sabemos que es un factor de riesgo para un montón de patologías a nivel cardiovascular, ¿sí? Acá lo que nos muestra es la acción de la nicotina a nivel periférico, es decir, no en el sistema nervioso central, sino en los ganglios y en el resto del cuerpo, donde también tenemos receptores para la nicotina, ¿sí? Entonces acá lo que dice la acción de la nicotina a nivel periférico es sobre los receptores nicotínicos que son principalmente de subtipo alfa 2, beta 4, de lenta desensibilización, ¿sí? Los que veíamos antes. En base a sus conocimientos, el sistema nervioso autónomo completa el lugar donde se ubican los mismos en el modelo adjunto. Bueno, acá ya está completo encima del cuadrito, así que si alguno quiere decirlo, escribirlo. Bueno, acá lo que muestra son los ganglios parasimpáticos y simpáticos. Los parasimpáticos, como calculo que se acuerdan, y si no los volvemos a decir, tenemos las neuronas preganglionares. Acuérdense que todas las neuronas preganglionares liberan acetilcolina, y las neuronas postganglionares. En los parasimpáticos se libera acetilcolina en pre y post. Entonces, los receptores de acetilcolina estarían acá, entre la neurona preganglionar y la postganglionar, ¿sí? En el simpático estarían entre la preganglionar y la postganglionar, pero no estarían más adelante, bueno, como acá tampoco, porque acuérdense que en el sistema simpático la neurona postganglionar libera noradrenalina, ¿sí? En el caso de la médula adrenal, desde el ganglio, recuérdense que la glándula suprarrenal actúa como si fuera el ganglio, ¿sí? Como si fuera una neurona, por decir así. Entonces, aunque sea el sistema simpático, la neurona preganglionar, digamos, las aferencias que va a recibir va a ser de acetilcolina. Por tanto, vas a tener estos receptores, ¿sí? En la médula adrenal. Y acá lo que nosotros tenemos es este cuadrito que nos muestra los efectos. Acá se explica diferentes grupos de pacientes, eran unos que estaban expuestos a la nicotina y otros que no, ¿sí? Los que no estaban expuestos se le daba un placebo. Y lo que se evaluaba era en la frecuencia cardíaca, en la frecuencia respiratoria, en la presión sistólica, en acá lo que es la actividad neural, y esto, que es MSNA, es la respuesta, digamos, la actividad de los nervios simpáticos que inervan músculo liso circulatorio, ¿sí? Que básicamente lo que nos mostraría es la vasoconstricción, por decir así, ¿no? ¿Alguno quiere describir esto? Comparando así que ven en este y que no ven en este y así. Bueno, acá esto sería la frecuencia cardíaca. Vemos que en la persona que consume nicotina está aumentada, ¿sí? La presión sistólica está más o menos igual en los dos, ¿sí? Esto es 113, 112. La actividad está aumentada en también en el que consume nicotina. La respuesta de los nervios simpáticos periféricos también está muy aumentada, que es lo que nos muestra también este aumento en la presión sistólica. Y en la frecuencia respiratoria no está tan aumentada, digamos, no es tan diferente, y hay un gran aumento en lo que es el volumen respiratorio, ¿sí? Bien. Y acá nos queda el último. Dice que con estos resultados, al observar cambios en el sistema respiratorio, los investigadores propusieron que la nicotina produce esta respuesta posiblemente a través del incremento de la actividad de los quimiorreceptores del cuerpo carotídeo, que consideran el principal centro de control de la actividad simpática en reposo, al activar receptores nicotínicos presentes en las células del humus. Para corroborar estas hipótesis, realizaron experimentos in vitro en células del cuerpo carotídeo y dieron los siguientes resultados. Escriba los mismos y realice una conclusión respecto a la hipótesis de los investigadores. ¿Alguien quiere describir esto? Más o menos lo que salga.
¿Quién sabe qué es la pilocarpina antes? Está acá. Que también lo pregunta. Yo La no tengo ni idea. pilocarpina también, viendo lo que se ve en el esquema, ¿sí? Lo podemos sacar sin necesidad de saber nada del fármaco. Acá lo que vemos es la respuesta en el tiempo, ¿sí? Al agregarle acetilcolina, nicotina o pilocarpina. Y fíjense que todo es en la misma cantidad, ¿sí? La pilocarpina es un agonista muscarínico, ¿sí? También tiene cierta actividad, como ven acá, contra los receptores nicotínicos, pero no es directamente contra los nicotínicos, ¿no? Es más muscarínico. Y acá lo que vemos es como la respuesta ante acetilcolina, fíjense que es bien rápida y disminuye, si bien no disminuye tan rápido, disminuye más rápido que el de la nicotina, ¿sí? Y el de la nicotina hace como un pico mucho más, un poquito mayor, ¿vieron? Y también dura menos tiempo ese pico, después se mantiene más tiempo en la estimulación. Entonces, lo que podemos ver es que es verdad, o sea, de cierta forma estimulan en mayor medida al humus carotídeo, ¿sí? Casi en la misma forma que la acetilcolina. Así que estaría relativamente bien la hipótesis de los... ¿Ustedes qué creen? ¿Estaría bien o no? La hipótesis de los investigadores. Sí, digamos. Claro, de acuerdo a lo que ven acá, bien, a esto, ¿vieron cómo responde al agregarle nicotina a esta célula? Que uno le agrega nicotina, esa nicotina se une a los receptores y hace esta respuesta, ¿no? Es básicamente, fíjense que es casi igual a la acetilcolina, ¿sí? Y bueno, ahí ya terminamos. No sé si alguno tiene alguna duda de esto, de alguno de los puntos anteriores, o de algo del tema que estuvimos viendo hoy. ¿Ninguna duda? No, chicos, me entendió re bien. ¿Saben qué? Bueno, genial. Les queríamos preguntar de autoestudio. Y ustedes la semana que viene están ya con dando los casos clínicos. Y es justo el miércoles también, creo que llega justo a este horario. No sé cómo quieren que hagamos con esto. O sea, igual nosotros tenemos que ver cómo hacer, pero ¿qué día les vendría bien?